Hola, hoy es 28 de enero de 2026, miércoles. Les deseamos a todos un buen día. Para ustedes hoy compartiremos las informaciones clave publicadas en The New York Times. Comenzamos en Estados Unidos y la verdad es que la situación en Minnesota parece que está llegando a un punto crítico. Llevamos ya semanas con una campaña federal de inmigración muy intensa, pero es que ahora ya hablamos de la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses. ¿Qué es lo que sabemos exactamente? Pues la situación es, como dices, extremadamente tensa. Fíjate que en las últimas semanas ha habido un despliegue masivo de agentes federales por todo el estado. Miles de arrestos, ¿verdad? Y enfrentamientos. Miles. Y enfrentamientos casi a diario con manifestantes. Y en medio de todo esto, pues lo que decías, 2 muertes por disparos de estos agentes. Primero fue Renee Good, que era poeta y madre de 3 hijos, y ahora, el sábado pasado, Alex Pretty, un enfermero. Un enfermero de un hospital de veteranos, además. Exacto. Las autoridades locales y estatales ya no pueden más y de hecho han presentado una demanda porque dicen que todo este despliegue es, bueno, directamente inconstitucional. Y si te parece, vamos a centrarnos en el caso de Alex Pretty, porque aquí hay muchísima controversia sobre cómo murió. La versión inicial que dio la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, era una, pero es que ahora están saliendo informes que la contradicen. Sí. Aquí es donde la historia se complica. Ya hay una revisión preliminar interna de la propia Oficina de Aduanas y Protección Frontera, la CBP, y lo que cuenta basándose en las cámaras corporales. En las de los propios agentes. Eso es, pues lo que cuenta choca de lleno con la versión oficial. El informe, para empezar, no menciona en ningún momento que Pretty blandiera un arma. Espera. ¿Cómo? Pero si esa era la justificación inicial, pues el informe interno no lo menciona. Describe que un agente usó gas pimienta, que Pretty se resistió al arresto y que entonces un agente gritó «tiene un arma». Segundos después le dispararon. Pero un momento, ¿entonces el informe no confirma que tuviera el arma en la mano? Y he leído que el análisis que ha hecho el New York Times es todavía más demoledor. Mucho más. El análisis del Times concluye que se dispararon 10 tiros en total. Y lo más grave, que 6 de ellos se hicieron cuando Pretty ya estaba en el suelo. No me digas. Inmóvil y desarmado. Según esta investigación, su arma la recuperó un agente después del tiroteo. Madre mía. Y a pesar de todo esto, la reacción del presidente de Estados Unidos ha sido culpar a Pretty. Sí, por llevar un arma a una protesta. Y eso que en Minnesota es completamente legal llevar armas a la vista y él tenía su permiso en regla. Una gestión de crisis, vamos, que se le está complicando muchísimo a la secretaria Kristi Noem. Le están lloviendo críticas por todas partes, incluso desde su propio partido. Desde luego. El senador republicano Tom Tillis ha pedido directamente su despido. Ha calificado sus acciones de amateur. Pero es que las críticas no son solo por Minnesota, ¿eh? Ah, hay más. Sí, también por redadas en fábricas, como una de Hyundai, o por cómo ha gestionado las ayudas de la FEMA, la Agencia para Emergencias. La presión es tan fuerte que el presidente la reprendió en público y destituyó al responsable del operativo en Minnesota. Aunque luego, tras una reunión en el despacho Oval, salió diciendo que su puesto estaba seguro. Es un poco contradictorio, ¿no? Totalmente. Y mientras tanto, la moral interna en su departamento parece que está, bueno, por los suelos. Ha trascendido que algunos agentes de ICE, de inmigración, le apodan Ice Barbie. Vaya. Que te pongan ese apodo tus propios agentes dice mucho, ¿eh? Pues sí, la acusan de buscar más el espectáculo y la autopromoción que la eficacia. Y claro, toda esta presión se está notando ya en el Congreso. La muerte de un ciudadano así no es algo que se puede ignorar. No en absoluto. El tono de los republicanos ha cambiado, pero radicalmente, en los últimos días. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, ha dicho que la muerte de Pretty es un punto de inflexión. Y de repente está abierto a negociar para evitar el cierre del gobierno. E incluso que invoque la ley de insurrección. Y en medio de toda esta tormenta política, hay una imagen que se ha convertido en el símbolo de todo esto, la de un niño pequeño. Sí, el caso de Liam Conner Ramos, un niño de 5 años. La foto suya con una mochila de Spider-Man mientras lo detenían con su padre ha dado la vuelta al mundo. Y un juez ha bloqueado su deportación, de momento. Temporalmente, sí. Y aquí también hay versiones cruzadas. Las autoridades escolares dicen que el gobierno usó al niño como cebo y el Departamento de Seguridad Nacional dice que fue el padre quien huyó y lo abandonó. En fin, un caso que resume todo el drama humano. Y mientras pasa todo esto a nivel federal, en la política de Minnesota, los demócratas han recuperado terreno, ¿no? Correcto. En unas elecciones especiales han ganado 2 escaños, los de Shelley Buck y Meg Lugar Nicolai.
Y con esto, la Cámara de Representantes del Estado vuelve a un empate técnico, 67-67. Un equilibrio muy frágil en un Estado que ahora mismo es un polvorín. Desde luego, el coste humano y político de esta estrategia de inmigración es altísimo. Pero el impacto no es solo social, también es profundamente económico. Y para entender eso, creo que tenemos que mirar a lo que pasa en Iowa. Efectivamente, el presidente visitó a Iowa para hablar de asequibilidad, pero la realidad allí, sobre todo para los agricultores, es muy diferente. Se sienten golpeados, ¿no? Mucho. Por las políticas comerciales. Los aranceles del año pasado les encarecieron toda la maquinaria, los materiales. Y luego la respuesta de China, que dejó de comprarles productos, fue un golpe durísimo para los exportadores de soja, que son el motor de Iowa. Pero se anunció un paquete de ayudas para compensarles. Sí, pero para muchos no fue suficiente. Y sobre todo, llegó tarde. Las cifras son claras. Los ingresos agrícolas en Iowa cayeron un 4% el año pasado. Hubo 18 quiebras de granjas, que es la cifra más alta desde 2020. Y empleos perdidos también. 1.300 empleos perdidos solo en el sector manufacturero. Hay un malestar económico de fondo muy importante. Y esa agenda de America First no solo afectará a la inmigración irregular o al comercio, también está impactando en la inmigración legal, la cualificada, como vemos en Texas. Sí, es otro frente de la misma estrategia. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha prohibido a las agencias estatales y a las universidades públicas usar las visas H-1B para contratar. Que son las visas para trabajadores cualificados. Exacto, para ingenieros, científicos, profesores. Además, ha ordenado investigar su uso. Esto va en la línea de la tasa de $100.000 que impuso el gobierno federal a las nuevas peticiones de H-1B en septiembre. Y claro, las universidades, ¿qué dicen de esto? Me imagino que no les hará ninguna gracia. En absoluto. Advierten que esto va a dañar muchísimo la calidad de la educación y la investigación en Texas. Es una medida que puede provocar una fuga de talento. Es que lo más paradójico es que todo esto ocurre mientras los datos demográficos nos dicen que la inmigración en general ya está en caída libre. Es la gran paradoja, sí. Las nuevas cifras de la Oficina del Censo son impactantes. La población de Estados Unidos creció el año pasado a uno de los ritmos más lentos de su historia, solo un 0,5%. Y la causa principal es esa caída de la inmigración. La principal, una caída de más del 50%. Para que te hagas una idea, la inmigración neta añadió casi 1,3 millones de personas. El año anterior fueron 2,7 millones. Es una caída drástica. Drástica. Y si la tendencia sigue, el año que viene podrían ser apenas 321.000. Ahora mismo, la inmigración representa el 80% del crecimiento total de la población del país. Frenarla así tendrá consecuencias. Esta política de America First está claro que está redefiniendo el país por dentro. Pero, ¿cómo se está viendo desde fuera? Porque los aliados tradicionales deben de estar, como mínimo, inquietos. Muchísimo. Las declaraciones de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en Berlín, son un buen termómetro. Puso en duda abiertamente la durabilidad de la alianza con Estados Unidos. Y señaló directamente a los intentos del presidente de tomar posesión de Groenlandia, ¿no? Directamente. Dijo que es una señal de que el viejo orden mundial ha desaparecido. Y su llamamiento fue muy claro. Pidió a los países europeos que aumenten drásticamente su gasto militar para poder defenderse por sí mismos. Y reiteró que Groenlandia es una línea roja. O sea, un aliado de la OTAN diciendo que ya no se fía y que Europa debe prepararse para ir por su cuenta. Y mientras Washington intenta crear sus propias estructuras, como esta Junta de Paz para Gaza. Exacto, pero es una estructura que genera mucho recelo. Un borrador de la resolución le daría al presidente de Estados Unidos poderes casi absolutos sobre el futuro de Gaza. ¿Cómo cuáles? Oye, nombrar al alto representante, al comandante de la Fuerza Internacional, tener poder de veto. Este organismo, que se encargaría de la reconstrucción, ha recibido el rechazo de países como Francia, Gran Bretaña o España, que critican que se excluya a la autoridad palestina. Oye, es curioso cómo la política interior y la exterior se entrelazan. Hemos hablado de la polémica con los agentes de ICE en Minnesota y ahora resulta que su presencia causa problemas en Italia. Así es. Se ha confirmado que agentes de ICE acompañarán a la delegación estadounidense en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán. Y la noticia ha caído como una bomba. Políticos italianos de todo el espectro, han puesto el grito en el cielo. Recordando lo de Minneapolis, claro. Precisamente. El gobierno italiano ha tenido que salir a asegurar que esos agentes no tendrán capacidad operativa y que la seguridad será cosa de la policía italiana. Y las tensiones no son solo con Europa. Con Canadá, que es probablemente su vecino más cercano, la relación también parece estar bajo mínimos.
Sí, el cruce de declaraciones ha sido muy duro. El primer ministro canadiense Mark Carney pidió en Davos que las potencias medianas se unan para contrarrestar el poder de Estados Unidos. Y luego el secretario del Tesoro estadounidense dijo que se había retractado. Exacto. Pero Carney lo negó en rotundo. Dijo, mantuve lo que dije en Davos. La consecuencia fue inmediata. El presidente de Estados Unidos le revocó la invitación a Canadá para unirse a esa Junta de Paz de Gaza. Vemos un patrón claro de tensión con los aliados. Y esa política de presión unilateral se extiende a Oriente Medio, con una advertencia muy directa a Irak. Muy directa. El presidente estadounidense ha advertido en su red social que su país ya no ayudará a Irak si Nuri Kamal al-Maliki vuelve a ser primer ministro, al que se le culpó de facilitar el auge del Estado Islámico, ¿no? Sí, por sus políticas sectarias. El mensaje del presidente fue que con él el país se hundió en la pobreza y el caos total. Y mientras estas tensiones diplomáticas se desarrollan, hay lugares donde la situación es de una brutalidad extrema. Una investigación del New York Times ha puesto el foco en la represión en Irán. Y lo que revela es aterrador. Habla de miles de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad durante las protestas de principios de enero. ¿Miles? Miles. La investigación documenta una orden directa del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, para aplastar las protestas por cualquier medio necesario. Hay videos de agentes abriendo fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades. Los hospitales, desbordados. Se considera la represión más letal en décadas. Y en Ucrania, otro conflicto donde el coste humano sigue creciendo a un ritmo que es difícil de asimilar. Las cifras de un nuevo estudio son casi inconcebibles. Estima que el total de bajas, sumando muertos, heridos y desaparecidos de ambos bandos, roza los 2 millones de personas. 2 millones es una cifra... es que es casi imposible de imaginar. Desglosado, serían casi 1,2 millones de bajas rusas y cerca de 600.000 ucranianas. Solo en muertes de tropas, Rusia habría sufrido unas 325.000. Y a pesar de esa sangría, consigue mantener sus niveles de tropas reclutando en prisiones. En medio de ese horror, ¿hay alguna novedad? Bueno, la única nota ligeramente positiva es que se han producido las primeras conversaciones a 3 bandas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. De la violencia estatal y la guerra, pasamos a la corrupción política. En Corea del Sur, un escándalo en la presidencia ha llegado a los tribunales. Sí, la ex primera dama Kim Keon-hee ha sido declarada culpable de corrupción y sentenciada a 20 meses de prisión. ¿De qué se le acusaba exactamente? Pues de abusar de su estatus para obtener beneficios, en concreto por aceptar un collar de $43.000 y un bolso de Chanel. Su caída va unida a la de su marido, el expresidente Yoon Suk-yeol, que fue destituido y arrestado por insurrección. ¿Y los fiscales creen que intentó declarar la ley marcial para protegerla a ella? Eso es, en parte para protegerla de estas investigaciones. Pues fíjate, en medio de un panorama global de endurecimiento de fronteras, hay países que van en la dirección contraria. España acaba de aprobar una medida que contrasta con todo lo que hemos comentado. Y es un contraste muy marcado, sí. El gobierno español ha aprobado un decreto que ofrece una vía para que cientos de miles de migrantes indocumentados puedan obtener permisos de residencia. ¿Y qué requisitos piden? Pues demostrar que llegaron a España antes de diciembre de 2025. Con eso pueden solicitar un permiso de 1 año, renovable, que les permite trabajar. El gobierno lo defiende por cohesión social y la economía, mientras que la oposición, claro, lo ha criticado duramente. Y en el terreno comercial también hay noticias de acuerdos. La Unión Europea y la India por fin han cerrado un pacto. Por fin. Llevaban casi 2 décadas negociando. Es un acuerdo muy relevante que, entre otras cosas, reduce los aranceles de la India a los coches europeos, que bajarán hasta un 10%. Y para terminar, repasamos brevemente otras informaciones. En justicia, seguimos esperando los archivos de Jeffrey Epstein. Sí. La fiscal general, Pam Bondi, ha dicho que esperan finalizar la publicación a corto plazo, pero bueno, sigue sin dar una fecha concreta. En deportes, una de cal y una de arena para las estrellas de Estados Unidos. Efectivamente. En tenis, Coco Gauff eliminada del Abierto de Australia. En esquí, sin embargo, todas las miradas están puestas en Mikaela Shiffrin y su nueva oportunidad olímpica. Y una nota de diplomacia animal con una despedida muy emotiva en Tokio. Sí, miles de personas se han despedido de los pandas gemelos Xiao Xiao y Lei Lei en el zoo de Tokio antes de que vuelvan a China.
También nos llega un informe preocupante sobre tecnología y salud mental. Muy preocupante. Revela que los chatbots de inteligencia artificial pueden llegar a reforzar impulsos dañinos y llevar a personas sin historial previo a desarrollar delirios, un recordatorio de los riesgos que tiene esta tecnología. Y terminamos con una nota cultural desde Myanmar, donde un arte tradicional está viviendo un resurgir inesperado. Así es, se trata del Sat Pue, que es un tipo de espectáculo similar a la ópera que dura toda la noche, y parece que se está convirtiendo en una vía de escape y un espacio de encuentro para la población. Les deseamos a todos un buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándoles.